Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quisiera dirigir mis palabras para hablarles acerca de una palabra que es con toda seguridad muchos de ustedes en alguna ocasión la han escuchado. Esa palabra es cristianos. Cristianos. La han escuchado, ¿cierto? Bueno, ¿quiénes son los cristianos? ¿Qué hacen y cómo viven los cristianos? ¿Son los cristianos mejores que los demás? A esto quiero referirme, así que permítame por favor comenzar. La palabra cristianos aparece por primera vez en la Escritura, en la Biblia, en el libro de Hechos, en el capítulo 11, verso 26. Allí se le llamó cristianos por primera vez a un grupo de individuos que vivían, que servían, que proclamaban el Evangelio de Jesucristo de manera amorosa, fiel, dedicada y apasionada. A ellos se les llamó cristianos porque por la manera en cómo ellos se conducían, diferían o se diferenciaban del comportamiento de las demás personas. Los cristianos de la antigüedad del primer siglo eran personas que vivían para ayudar a los demás, compartían sus propios bienes con los demás, servían a los demás, no tenían nada para sí mismos, sino que aún lo que tenían compartían con otros para que otros también pudieran ser beneficiados. Pero los cristianos también entendían que ya no vivían para sí, sino para Jesucristo, para cumplir y obedecer con las ordenanzas y mandamientos que Jesucristo le había dejado en su paso por la tierra. Pues de la misma manera nosotros los cristianos ya no vivimos para nosotros. Ahora vivimos para aquel que murió, que resucitó por nosotros. Los cristianos entendemos que hemos sido pecadores perdidos, que por la gracia de Dios mediante Jesucristo, por su amor, hemos venido a Él y hemos renunciado a nuestra manera de vivir y ahora queremos vivir haciendo lo que agrada a Dios. Esos son los cristianos. Los cristianos son personas que han venido a Jesucristo, que han vivido o están viviendo y vivirán una vida de fe, de entrega, de dedicación a Jesús, obedeciendo su voluntad. Ya no vivimos para hacer nuestra propia voluntad sin tomar en cuenta a Dios. Ahora queremos hacer la voluntad de Dios porque entendemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, como dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12. Ahora no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino que ahora agradamos a Jesucristo, viviendo de la manera y obedeciendo los mandamientos que Él nos ha dejado en su palabra. Ya no vivo yo, dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, sino que ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la obediencia, en la fe, en la entrega, en el servicio, en la proclamación del Hijo de Dios. Eso es ser un cristiano. Un cristiano es aquel que dedica su vida a conocer a Jesucristo, a amar a Jesucristo, a vivir como Él, a hablar como Él, servir como Él, amar como Él. Eso es un cristiano. Un cristiano es aquella persona cuyo centro es Cristo. Por eso la vida cristiana es cristocéntrica de principio a fin. ¿Y qué significa la palabra cristocéntrica? Significa que Cristo es el centro, que Cristo es lo más importante, que nuestra mayor prioridad es Cristo, que nuestro corazón ahora se inclina para agradar y hacer la voluntad de Jesucristo. Ya no vivo yo, dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ya yo no vivo para mí, para satisfacer mi voluntad y deseos pecaminosos. Ahora vivo para honrar a Jesucristo, para agradarle, para obedecer su voluntad. Ahora mi anhelo, mi pasión, mi deseo, mis propósitos, todo gira en torno en hacer la voluntad de Dios a través de Jesucristo. De eso se trata la vida cristiana. Dios nos llama en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16, a acercarnos a Él confiadamente
a través de Jesucristo para recibir la ayuda, para recibir la gracia, para recibir la misericordia. Viniendo a Jesucristo, entonces recibimos las promesas, el amor, cumplimos con la voluntad de Dios. Dios nos guarda, Dios nos preserva, Dios nos sustenta, Dios nos provee a través de Jesucristo. Pero es viniendo a Jesucristo y viviendo la vida de Jesucristo en nosotros, en cómo nosotros vamos cultivando cada día más una vida que agrada a Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice que por medio de Jesucristo tenemos acceso a nuestro Dios. Por medio de Jesucristo fuimos reconciliados con Dios, y es viviendo la vida de Cristo en nosotros, en cómo somos moldeados cada día más a Él. Es exponiéndonos a la palabra de Dios, es conociendo y caminando en obediencia a su voluntad, es teniendo una íntima relación constante a través de la oración y la guía del Espíritu Santo, en cómo somos cada día moldeados a nuestro Señor Jesucristo. Es rindiendo a Él nuestra vida por completo para hacer su voluntad. Es dando a Cristo la prioridad por sobre todas las cosas. Es orando y buscando constantemente su voluntad. Es haciendo estas cosas que nosotros somos conformados a la imagen de Jesucristo. Eso es un cristiano. Un cristiano es aquel que muere así para vivir para Cristo, que ya no vive, que todo lo que hace lo hace para agradar a Jesús, para obedecer sus mandamientos, para compartir su voluntad ante los demás, para que otros vengan a Jesucristo también por la manera en como nosotros amamos, servimos y proclamamos a Jesucristo. Un cristiano es aquella persona no mejor que nadie, porque no somos mejores que nadie, somos diferentes. Somos distintos. Eso es lo que somos los cristianos. Distinto en cuanto a la manera de pensar, distinto en cuanto a la manera de vivir, distinto en cuanto a la manera de servir, distinto en cuanto a la manera de amar, distinto en cuanto a la manera de nosotros conducirnos ante los demás. Somos llamados a ser luz, diferentes, sal. Tenemos que ser diferentes a los demás para que por nuestra vida podamos mostrar a Jesucristo. Eso hace un cristiano. Un cristiano ama como Cristo, vive como Cristo, sirve como Cristo. Nosotros estamos llamados a ser cristianos y eso es lo que hace la diferencia. No que yo sea mejor que otros. Si hay una virtud es por Cristo. Si yo puedo hacer algo hoy diferente es por Cristo. Cristo es el mejor y nosotros debemos vivir la vida de Cristo cada día. Pero necesitamos venir a Él. Debemos ponerlo a Él como el centro. Todos nuestros planes, todas nuestras prioridades, motivaciones, anhelos, deseos, rendirlo a los pies de Jesucristo para que Él guíe nuestras vidas y nosotros podamos honrarle y buscar su dirección en cada una de estas cosas. Así le agradaremos, así agradaremos a Dios. Nuestro tiempo aquí en la tierra es pasajero y debemos cumplir el propósito de Dios, y su propósito cada día es conformarnos a la imagen de Jesucristo. Pero debemos venir a Él en oración y pedirle que nos ayude a ser fiel, a hacer su voluntad, a darle la prioridad y que Él sea el centro. Debemos dar ese paso. Dios nos escuchará porque su amor es infinito para con nosotros. De manera que ven a Cristo y sé parte de la familia de los hijos de Dios. Si quieres ser un verdadero cristiano, da a Cristo el centro de tu vida y vive la vida de Cristo en ti. Que Dios te bendiga.